Quiero contarte una historia. Sí, yo quiero contarte una historia. Quiero contarte la historia de mi vida, esperando que te parezca interesante, o por lo menos entretenida. ¿Mi nombre? No, es un cliché empezar contándote mi nombre. Así que omitamos esa parte. ¿Te parece? Mejor comencemos por el principio, como debe ser. Pues cualquier relato digno de contarse comienza por el principio. Una advertencia antes de continuar. Si esperas un relato fantástico, os aseguro que lo tendrás. Pero si esperas un final feliz, mejor ve a escuchar otra cosa. Esta historia empieza cuando yo tenía 10 años, hace ya mucho tiempo. Durante aquellos años yo era un niño sin diferencia alguna. El clásico niño que salía con sus amigos, jugaba al fútbol y se la pasaba entretenido en los videojuegos. Nada relevante, ni fuera de lo común. Tenía padres que me querían, amigos con los que me divertía, y una pequeña hermana de 6 años, bastante linda y tierna, que era la luz de mis ojos. Mi vida era buena, bastante buena a decir verdad, y ahora lo sé. Pues solo aquel que ha experimentado el lado de la tristeza, el dolor o la locura, sabe reconocer la verdadera felicidad cuando la tiene, y yo la tenía. Aún en este momento puedo recordar el día en que mi vida truncó y se cayó a pedazos. Inclusive, aún puedo escuchar esa frase salir de los labios de mi madre, y la entonces emoción que me causó escuchar que nos mudábamos a un lugar que estaba cerca de un parque llamado el Parque de los Patos, el lugar donde yo perdería mi cordura, mi vida, mi felicidad, el lugar donde lo perdería todo. Pero en aquel instante, ignorante de la desgracia que me acarrearía ese hecho tan insignificante, me emocioné, como cualquier niño lo hubiese hecho, y a decir verdad, dudo mucho que alguien no se hubiese emocionado por la noticia. Era el sueño de cualquier niño de 10 años, tener un lugar donde correr y jugar a sus anchas. En fin, yo no me opuse. Los amigos van y vienen, conocería nuevas personas, y en especial tendría un lugar donde jugar con mi hermana y demás niños. Así que sin más, mi familia emprendió la marcha hacia esa nueva aventura. Una aventura que solo nos causaría dolor. Aún recuerdo que lo primero que hicimos, mi hermana y yo al llegar a nuestra nueva casa, fue salir corriendo emocionados a ver aquel parque. Lamentablemente, la emoción nos duró poco. Ese lugar era un tanto diferente a como lo había imaginado. Visto desde afuera, parecía una prisión. Al principio pensé que no era un parque, más bien creí que era uno de esos lugares en donde encierran a los locos. Y no estaba tan lejos de la verdad. Con un poco de miedo, me acerqué, junto con mi hermana, a aquel extraño sitio. Ella apretó mi mano cuando nos paramos frente a esa enorme puerta. Tenía un arco muy grande, en cuya parte superior decía el Parque de los Patos. Faltaba poco para que dieran las 9 de la mañana, pero el parque aún estaba cerrado. Miré a mi hermana, y como por telepatía, ambos supimos que queríamos dar la vuelta y regresar a nuestra casa, un tanto desilusionados. Pero en el momento en que giramos la mirada sobre nuestros hombros, sentimos la presencia de alguien que estaba detrás de nosotros. Era un hombre alto, vestido con un traje amarillo que me recordó a un mameluco, como el que usan los bebés. Llevaba una bolsa y había algo raro en su rostro, aunque solo lo vi por unos segundos. Pero ese hombre se puso algo en la cabeza, una máscara muy grande, una máscara de pato. Ya con la máscara puesta, el hombre me dedicó una mirada a mí, otra a mi hermana, y le acarició el cabello sin mediar palabra alguna. Se abrió paso entre nosotros, sacó una llave de su bolsillo y abrió el parque. Se paró enfrente de nosotros y dijo con una voz ronca pero amable: vais a jugar con Basil. Después de eso, de la bolsa que llevaba, nos regaló un globo y nos dijo de nuevo: corran. Ambos hicimos caso, pues por un momento, la apariencia amable, pero extraña, de aquel hombre, hizo que olvidáramos el miedo que aquel lugar, por alguna razón desconocida, nos provocaba. Recuerdo que aquel día jugamos con los vecinos hasta no poder más. Fue un día divertido, por decirlo de alguna manera, tan divertido que nos impulsó a visitar ese parque frecuentemente, en especial la parte donde estaba la charca de los patos. En ese lugar siempre encontrábamos a Basil, dándole de comer a los patos, siempre con su extraña máscara puesta. Pasamos muchas tardes completas jugando allí,
Pasamos tanto tiempo en ese lugar que creo que nos acostumbramos a aquella extraña presencia que nos asustó tanto la primera vez, y en especial a Basil, pues aunque era un tipo raro, por alguna razón ya no se nos hacía tan extraño verlo. Nos acostumbramos a aquella extraña rutina. Todo iba bien, y hubiese querido seguir así toda la vida. Es más, hubiese seguido bien si no hubiese cometido mi primer error. Un error que jamás me podré perdonar. Ese error ocurrió el día en que mi hermanita cumplió años. Recuerdo que fue un sábado en la mañana. Mis padres organizaron un día de campo con nuestros amigos en aquel sitio. Todo iba perfecto, hasta que cruzó por mi mente la brillante idea de jugar algo que a todos nos gustaba. El clásico juego de las escondidillas. Muchas veces lo habíamos hecho, pero esta vez las cosas serían muy diferentes. Para mi mala suerte, no me tocó contar a mí. Así que mientras los segundos avanzaban, tomé a mi hermana de la mano y corrimos a los árboles que estaban cerca de la charca, pues eran los más grandes y donde estaban los mejores lugares para ocultarse. Los segundos se convirtieron en minutos, minutos que de haber sabido lo que pasaría después, hubiese aprovechado mucho mejor. No sé por qué motivo, pero los gritos de mis amigos parecían escucharse demasiado lejos de donde estábamos. El parque no era tan grande como para que eso pasara, pero no me importó. Esos breves ruidos se fueron poco a poco convirtiendo en un silencio increíblemente absoluto, un silencio que rodeó absolutamente todo, un silencio que logró desconectar mis pensamientos de la realidad, un silencio que causó miedo dentro de mí, como si todo fuera comido por el vacío, un silencio que se rompió únicamente con las palabras de mi hermana. ¡Mira un pato! Esas palabras fueron lo último que escuché, esas palabras quedaron grabadas dentro de mi mente. Volteé la mirada sobre mi hombro, pero no pude ver nada, solo un profundo vacío. Mi hermana había desaparecido, todo a mi alrededor había desaparecido, todo parecía estar cubierto por penumbra, pues de repente todo estaba completamente oscuro, como si tuviese los ojos cerrados. Lo siguiente que escuché fueron unos desgarradores y desesperados gritos. Gritos que yo sabía muy bien a quién pertenecían. Pertenecían a mi hermana, a mi hermanita. Mi pequeña y dulce hermana gritaba como si le estuviesen rompiendo los huesos del cuerpo uno a uno. Esos gritos rompieron algo dentro de mí y crearon heridas que aún hoy no se han cerrado. Mi desesperación por escuchar sufrir a mi hermanita pudo más que mi miedo, y me obligué a entrar dentro de esa oscuridad. La escena que vi supera por mucho lo que voy a describirte. Supera toda razón y carece de sentido. Yo estaba ahí paralizado enfrente de la charca, observando completamente confundido una imagen que suena como una parodia de película de terror, pero que si hubieses visto con tus propios ojos, te aseguro que al igual que yo, jamás hubieses podido volver a dormir bien. Mi hermana estaba ahí, rodeada de patos, de esos malditos animales. Aún gritaba. Desde donde estaba solo podía ver sus pequeños tenis moviéndose al par de sus pataleos y de sus inútiles intentos por escapar. Esos malditos animales de color blanco poco a poco iban tiñendo sus plumas de rojo, mientras los movimientos del cuerpo de mi hermana iban quedándose poco a poco sin fuerza. Como pude di un paso, pisé una rama, y esos horribles seres voltearon a verme, sin importar lo que pienses de mí. Sus picos tenían colmillos, afilados colmillos. Su cara estaba torcida y desfigurada. Esos ojos tenían una negrura absoluta, una negrura que un animal no es capaz de obtener en su mirada, una negrura que nunca había visto. Esas cosas eran demonios, pues no puedo explicarlo de otra forma. Pronto dejé de escuchar los gritos, y más allá de tranquilizarme, me tiré al suelo a llorar, pues sabía que ese maldito silencio era señal de que el cuerpo de mi hermana ya no tenía vida alguna. Fue entonces que entendí por qué ese lugar causaba miedo, pues la oscuridad habitaba dentro de aquel parque y corrompía los corazones de todo lo que existe dentro de él. Quizá había sido construido sobre una tierra maldita. Quizá a la maldad le gusta habitar dentro de los lugares que nadie sospecha. O tal vez, simple y llanamente, ese lugar fue maldecido por la mano de Dios. No sé por qué motivo, ni mucho menos cuál sea la causa. Solo sé que ese maldito lugar, esa brutal oscuridad acabó con la vida de mi hermanita. Me arrebató la luz de mi vida
eliminó por completo mi felicidad, haciéndome quedar en ruina y sin poder descansar nuevamente. Pues cada vez que cierro los ojos, puedo ver cómo su cuerpo poco a poco se queda sin aliento. Siento cómo su alma abandona su cuerpo. Veo la luz escapar de sus ojos para robar mi vida y destrozar mi corazón una vez más. No pude ayudarla, no pude hacer nada. Es un sentimiento de culpa que he llevado desde ese momento hasta este día de mi existencia. 1000 veces he deseado haber sido yo y no ella, pero no sé por qué esas bestias emplumadas se la llevaron y a mí no me hicieron nada. Quizá pensaron que la culpa sería un sufrimiento mucho más grande que la misma muerte, y tenían razón. Lo siguiente que recuerdo fue ver a Basil, aún con su disfraz de pato, de rodillas enfrente del cadáver de mi hermana. Tomó su pequeño y demacrado cuerpecito, y ambos desaparecieron ante mis ojos. Yo ya no sabía qué estaba pasando. Mi mente se había desmoronado tanto que ya no distinguía la realidad. Mis padres me encontraron en el suelo. Mi padre me tomó de los hombros y me movía con fuerza para que volviera en sí, para que dijera dónde estaba mi hermana. Dije lo que había pasado, o al menos lo que yo había visto. Todos pensaron que algún hombre se la había llevado. Nadie me creyó, ni mi madre, ni mi padre. Me parece absurdo contarte lo que pasó después. Todos sabemos lo que pasa cuando le dices a alguien que los patos asesinos devoraron a tu hermana. Estuve 10 años en uno de esos lugares en donde encierran a los locos. Por alguna razón, se me hacía extrañamente familiar ese ambiente. Conocí a personas que no estaban tan locas como los demás decían. Hice varios amigos, inclusive mi amigo, el escritor, es quien me enseñó a contar historias. Fingí aceptar la historia que ellos querían hacerme creer. Fingí aceptar que mi hermana había desaparecido y que no existían los patos asesinos, solo para poder salir de ahí. Transcurridos esos 10 años, fui libre nuevamente. Y alguien me dijo que Basil se había suicidado sobre la charca de los patos. Por alguna razón no me pareció extraño. Lo único extraño es que él se había suicidado muchos años antes de que yo llegara a ese lugar. Salí de ahí solo para cometer mi segundo error, volver a ese lugar. El lugar estaba completamente bardeado y con palabras pintadas, inclusive algunas que pudo haber escrito mi madre. Aparentemente mi hermanita no fue la única víctima de ese maldito lugar. Salté la barda y ocurrió de nuevo, pero esta vez caminé tranquilamente por esa profunda oscuridad, pues solo aquel que tiene algo que proteger le teme a la muerte. O quizá mi culpa me hacía buscar la muerte con tanto empeño. Caminé directo a la charca, con paso lento pero firme, como queriendo dejar mis huellas en la tierra, y pronto escuché esa voz a mis espaldas. Vais a jugar con Basil. Vais a jugar con Basil. Volteé mi mirada sobre mi hombro, como lo hiciera hace 10 años. Recordé la primera vez que lo vi. Era él, no cabía duda, solo que la maldad del parque, o más bien, la maldad de la tierra en donde se había construido el parque, había logrado corromper su espíritu. Él desapareció en la oscuridad, y yo cerré mis ojos para no volverlos a abrir nunca. Obtuve por fin respuesta a lo que buscaba. El cuerpo de mi hermanita estaba bajo la charca de los patos. El cuerpo de todos los que habían sido asesinados, incluido Basil, yacen ahí abajo. Pues bajo esa charca existe un hueco que conecta directamente con el infierno. Por suerte, el espíritu de mi hermanita ya no se encuentra ahí, pues al saber la verdad, liberé su alma de ese martirio. ¿Que cómo lo sé? Eso es fácil. Yo jamás regresé.